Hola, hola politecarios, ¿cómo están? Bienvenidos a La Politeca y si es que esta es la primera vez que están por aquí, les invito porque este es un espacio para hablar de política, sobre todo para las personas que no les gusta la política. Yo sé que es complicado, un tema que no necesariamente nos han tratado de explicar de una forma fácil. Hoy vamos a estar conversando justamente de la consulta popular porque aquí en Ecuador vamos a tener dentro de estas elecciones seccionales que se vienen ya mismo este 5 de febrero del 2023, pues nos acaban de consultar 8 preguntas que vamos a tener que estar diciendo sí o no. La idea de esto es que ustedes tengan un voto informado y que no solamente decidan en función de me cae bien el gobierno o me cae mal el gobierno. Esto tiene que ser un análisis primero democrático y después específico. Yo sé que las preguntas no necesariamente están fáciles, las preguntas están bastante técnicas. Tenemos 427 hojas de anexos. Así que aquí les dejo un poco de análisis acerca de estas preguntas para que ustedes puedan ser las personas que deciden si es que vale su sí o su no. Los ciudadanos no tenemos solamente derechos en el Estado, tenemos obligaciones y una de las obligaciones como ciudadanos es estar informados acerca de lo que pasa acá. La primera pregunta que nos hacen es acerca de la extradición. Nos dicen básicamente si es que estamos de acuerdo en que un ecuatoriano pueda ser extraditado a otro estado. Lo que pasa en la pregunta 1 es que se está hablando de una extradición pasiva. Esto significa que otro país le está diciendo al Ecuador, oye, mándame ese ecuatoriano tuyo que le voy a juzgar en mi país. ¿Esto por qué se hace así? Para preservar o que prevalezcan los derechos de la persona ecuatoriana y tenga la oportunidad de ser juzgado en su propio estado. Esto no significa que las leyes ecuatorianas van a ser más flojas o no significa que las leyes extranjeras van a ser peores. Siempre le das la prioridad al ecuatoriano de que pueda ser juzgado en su propio territorio. No todos los delitos van a ser extraditables para los ecuatorianos. ¿Esto por qué? Porque la pregunta se basa netamente en crimen organizado transnacional. Si es que un ecuatoriano comete un acto delictivo en otro país, por ejemplo, un asesinato, si es que el asesinato no es considerado un crimen organizado transnacional, entonces simplemente no se le va a poder extraditar a esa persona. Tiene que cumplirse ciertos requisitos para que la persona pueda ser extraditada. Número 1, que se trate de un ecuatoriano que haya cometido un delito en el exterior. Número 2, que haya esta tipificación en los dos estados, es decir, que tanto en el Ecuador como en el país donde se cometió el delito exista ese delito para que pueda ser juzgado. Número 3, que la persona ecuatoriana viva o esté actualmente en el Ecuador, porque si no, no le puedes extraditar, tiene que estar en territorio nacional. Número 4, que haya una sentencia por parte de un juez ecuatoriano donde diga, ok, extradítese a esta persona. Una cosa importante además que considerar es que esto no va a ser de la noche a la mañana. No es que te van a decir, uy, sí, ya, extraditado. Va a tomar algún tiempo y esta no es la solución per se para el combate del crimen organizado. Es una herramienta importante. Aquí una cosa que se pudo haber considerado también es que no se limite a que sea solamente a los delitos considerados como crimen organizado transnacional. Quien los evalúa es la Corte Nacional. Entonces se pudo haber dejado abierta la puerta para que se considere también el resto de delitos. No considero que esta es una mala pregunta en el sentido de la extradición, pero sí es una pregunta que está un poco incompleta por lo que les comentaba hace un momento. Vamos a ver la segunda pregunta, que nos habla en cambio acerca de la fiscalía, la autonomía de la fiscalía y la creación de un consejo de fiscales. Actualmente la Constitución considera a esta autonomía de la función judicial y por ende también de la fiscalía. Ha tomado un poco de tiempo para que se den ciertos procesos, por ejemplo, la propia designación de fiscales. Estamos con una carencia de como 602 fiscales que no han sido todavía determinados y este tipo de procedimientos pasa a través del Consejo de la Judicatura. Se trata de dar a la fiscalía es esta posibilidad de que haya un poco más de celeridad en el proceso. Sin embargo, todo esto se le está cargando también al fiscal. En esta posibilidad de reforma que existe, el Consejo de Fiscales sería dictado por el propio fiscal general y esto puede llegar a ser un problema en el caso de que
quien pone a este consejo de fiscales, que a la vez evalúa también las acciones del fiscal, es el propio fiscal. Entonces aquí te queda esta duda de dónde queda el tema de balance de poderes. Puede ser que actualmente podamos tener un fiscal que sea ético, pero en un futuro puede ser que llegue un fiscal que no lo sea. Si es que se va a crear este consejo de fiscales, lo que se puede hacer probablemente es que no sea el fiscal quien, ¿no es cierto?, dicte estas autoridades, sino sea una entidad autónoma, completamente autónoma, quien diga quiénes van a ser estas 7 personas y ahí sí se encarguen de bajar o reducir la carga que tiene el fiscal y sobre todo de que haya este balance de pesos y contrapesos. Adicional a esto, si es que además se quiere mejorar este tema de la celeridad, lo que se podría hacer es una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y ahí ver o determinar cómo puede mejorarse esta parte de la autonomía de la Fiscalía. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. Esta, en cambio, se basa en la reducción del número de asambleístas. Yo sé que muchas personas pueden estar súper felices de escuchar esto porque la Asamblea Nacional no tiene necesariamente la mejor aprobación. La mayoría de ciudadanos creo que está en completo desconformidad con la Asamblea. Juega mucho aquí la representatividad. Reducir un número de asambleístas no necesariamente te da calidad. Yo sé que en los anexos hay una parte en la que te explican que hay una correlación y que si es que reducimos el número de asambleístas, sí vas a tener una mejor calidad. Ok, esto es América Latina, en primer lugar. En segundo lugar, aquí tenemos una brecha de desigualdad gigante. En tercer lugar, aquí no arrancamos todos desde un mismo piso, ¿ok? Esta desigualdad justamente hace que cada quien llegue como pueda, más o menos, por así decirlo, en palabras sencillas. Es decir, que sí, nos falta mucho en el tema de formación política, cultura política, empezando desde la ciudadanía, y esto se refleja en espacios políticos como la Asamblea, donde nuestros legisladores no están listos para ser legisladores. No podríamos decir que aquí, al menos en América Latina, el reducir un número de asambleístas va a mejorar la calidad de personas que llegan a la Asamblea a ser legisladores, porque no estamos atacando al problema principal, que es justamente esta carencia o esta falta de formación política que llegan a tener estas personas. Actualmente el sistema ecuatoriano está pensado para que tengas cierta representación por asambleísta. Entonces, por cada 1.000.000 de habitantes se piensa más o menos entre 7,8 asambleístas por ciudadano. El Ecuador es considerado como uno de los países con menos cantidad de asambleístas, es decir, estamos de 21 países, somos el 7º país con el parlamento más pequeño en la región. ¿Podríamos de alguna manera ahorrar si es que reducimos el número de asambleístas? La reducción de asambleístas no es monumental. Por ejemplo, si es que nuestro presupuesto general del Estado es de 32.000 millones de dólares, un asambleísta o la reducción de estos asambleístas nos representa alrededor del 0,02% más o menos. No es un ahorro, más bien dicho, brutal si es que lo hacemos. Y ustedes me dirán, ok, y entonces si es que les bajamos tal vez el sueldo a los asambleístas, vamos a lograr tal vez tener también un mejor ahorro. El salario está pensado para que tengas mejores profesionales, que tú como profesional digas, ok, voy a dejar de trabajar en el sector privado donde mi equivalente es tal, pero voy a tomar esta responsabilidad grande que es ser asambleísta y trabajar netamente en temas de política. Entonces, lo que estoy ganando en el sector privado lo estoy dejando de lado porque es equivalente a lo que podría ganar en el sector público en función a la cantidad de trabajo que voy a tener, los años de experiencia que requiero, la formación que necesito para poder hacer y desempeñar bien mi trabajo. No hemos mejorado para nada los requisitos para que las personas que estén sentadas ahí como asambleístas sean las personas más idóneas. Bueno, ¿cuál es la solución si es que no reducimos el número de asambleístas? Hay que mejorar el sistema de partidos. Si mejoramos los partidos, que es desde ahí de donde salen los asambleístas, y pedimos desde ahí que haya estas modificaciones, podemos tener mejores perfiles que lleguen a la asamblea de absolutamente todas las regiones del país. Esta reducción del número de asambleístas podría ser una llamada de atención para el resto de partidos políticos. ¿Por qué? Porque justamente como está reduciendo esta representatividad en la asamblea, tienes menos puestos, menos curules a los que tú puedes apuntar.
Entonces habrán partidos que, si son menos consolidados, tengan menor posibilidad de que alguien de su partido llegue a ocupar uno de esos cargos. Y por ende, si es que no tiene uno de esos cargos en las elecciones, ya no tiene representatividad del partido y por ende pierde el fondo electoral. Así que este puede ser un mecanismo para tratar de reducir el número de partidos o la proliferación de partidos que tenemos en este momento, partidos y movimientos. Actualmente la asamblea está conformada por 137 asambleístas y lo que plantea la reforma de la pregunta número 3 es que ya no tengamos 2 asambleístas provinciales, sino solamente uno. Es decir, pasamos de 48 a 24. Además, que ya no sea un asambleísta provincial adicional por cada 200,000 ecuatorianos, sino por cada 250,000 o fracción. Y que se considere ahora que por cada 500,000 ecuatorianos en el exterior se elija un asambleísta adicional. Entonces, sí se van a reducir alrededor de unos 20 asambleístas, porque se proyectaba que para las siguientes elecciones, como hay crecimiento poblacional, se tengan alrededor de 152 asambleístas, pero puede ser más o menos. La eliminación de movimientos políticos. Esto en teoría sonaría muy bien. Aquí lo primero que tenemos que ver es que actualmente existen 272 movimientos más o menos y apenas 6 partidos políticos. La diferencia principal son básicamente sus requisitos de creación. Principalmente en un movimiento vamos a encontrar adherentes permanentes y no permanentes, y en un partido político afiliados. Esta distinción más bien no está dentro de la Constitución, sino más bien dentro del Código de la Democracia, que es lo que rige en general el tema electoral de partidos. Entonces lo que se propone ahora es que se cambie este sistema de adherentes en los movimientos y que se queden solamente como afiliados. Tienes que cumplir ciertos requisitos adicionales más allá de dar tu firma para que se entienda que te quieres formar políticamente en ese movimiento, que te interesa la parte ideológica. Pero principalmente lo que tienen que saber ahora es que se requiere al menos del 1,5% de las firmas de las personas que constan como adherentes aquí en el movimiento. Por un lado, encontramos a personas que nos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que darle la información biométrica al CNE de a quién o a qué partido o a qué movimiento pertenecemos? Pues yo creo que si es que a ti te interesa la política y estás más que decidido a formar parte de un partido o movimiento, no debería ser una razón de impedimento que haya una transparencia en si es que perteneces o no a un partido o movimiento. Más bien me parece un poco más lógico porque no tiene nada malo. La verdad es que tu convicción ideológica es la tuya y nadie debería por qué cuestionarte al respecto, en parte para que no haya luego esto de las firmas falsas que hemos tenido a lo largo de los años y sobre todo que haya un registro mucho más ordenado. Por otro lado, nos dice actualmente desde la parte de gobierno que no hay mecanismos para que el CNE pueda hacer este seguimiento y saber quiénes son realmente las personas que están afiliadas. Esto no necesariamente necesitas una reforma constitucional para poder realizarlo, porque actualmente ya dice el Código de la Democracia que hay un mecanismo de control por parte del CNE que probablemente no se haya implementado, eso es otra cosa, pero que se puede exigir que se haga, eso sí, porque ya está en la norma. No dice per se un sistema de auditoría, pero sí está como un sistema de control, no necesariamente ex ante, que es al momento en el que se inscribe el movimiento. También podría ser ex post, es decir, en cualquier momento en el que el CNE solicite esta información. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Esto es un tema que podría ser exigido. Actualmente solo necesitas mostrar este 10% de los adherentes que existen. Entonces, lo que se plantearía ahora es que se puedan mostrar ya toda la lista. A mí me parece que tiene lógica eso. Nuevamente esto se pudo hacer a través de una reforma al Código de la Democracia, no necesariamente en una pregunta. Para mí el trasfondo verídico que debió haber tenido esta pregunta es que solamente puedan participar en elecciones nacionales
es decir, generales para presidente, vicepresidente, asambleísta, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque de esta manera ahí sí se congrega entre solamente estos cuerpos, y es que hay otras asociaciones políticas que se quieran sumar y hacer política nacional a nivel de todo el estado, perfecto, entonces constituyen un partido porque se entiende que ahí hay un bagaje mucho más fuerte en el tema ideológico, una formación política, una militancia verdadera, y yo creo que así podríamos haber reducido un poco esta proliferación de la que siempre hablamos. No me parece tan lógico en el tema de movimientos, más bien eso lo debimos haber dejado solamente para las seccionales, porque muchas veces los movimientos se crean para la localidad específica. Al haber identificado, por ejemplo, algo que pasa en tu propia localidad, se pueden utilizar los movimientos para ahí sí que ciertos actores dentro de tu propia localidad puedan llegar a esta parte política, a estos cargos públicos que tal vez si los partidos no te dan necesariamente esa oportunidad. Básicamente ya con esto, si es que gana la pregunta, tendrá el CNE 45 días para hacer un barrido en todos los movimientos. Acuérdense que esta pregunta no va para partidos, solamente para movimientos. Un barrido en todos los movimientos y que les digan dos cosas. Actualmente, ¿cuántos afiliados tienen? Y dos, ¿cuántos son los que les falta? O sea, que en teoría el CNE les está diciendo, yo sé que no tienes el número necesario para seguir existiendo. Y esta sería como una primera depuración que puedan hacer. Como les digo, esto no es una mala pregunta, sin embargo, esto ya es posible con el Código de la Democracia, solo que no se ha hecho esta exigibilidad del CNE, y si es que no tienen los mecanismos, sí se podría haber implementado desde la parte de gobierno algún tipo de cosa para que pueda el CNE lograr esto que proponen. El mismo sistema biométrico, que no me parece mal, pero sin necesariamente hacerlo a través de una consulta. Versemos ahora de la pregunta número 5. Esta habla del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien actualmente tiene la función de designar quiénes son las máximas autoridades como Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado. Se quiere que se elimine esta designación por parte del CPCCS y se la traslade nuevamente a la Asamblea Nacional. Esto estaba así puesto hasta la Constitución del 98. En el 2008, con la Constituyente, esta función fue trasladada a la quinta función del Estado, es decir, a la función de transparencia y control social, cuyo organismo principal es justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se le designó al CPCCS 12 funciones y una de esas 12 funciones es la designación de autoridades. El CPCCS no tiene tampoco la mejor reputación en este momento, pero el problema principal es que si es que en algún momento la asamblea llega a ser mayoría del gobierno de turno, significa que podrá votar por la persona más idónea para el gobierno. Entonces, para evitar esto, lo que podría hacerse, ya que no se pudo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque la Corte Constitucional ha dicho que no se puede hacer eso, es cambiar o mejorar el tipo de persona que puede obtener ese cargo. Acuérdense además que la idea de que exista el CPCCS es que primero sea un órgano despolitizado y después sean los mismos ciudadanos que, cumpliendo ciertos requisitos, puedan llegar a ese cargo. Entonces se puede aún mejorar qué tipo de ciudadano va a ocupar o ser parte de estos 7 consejeros del CPCCS, y a partir de eso sí que hagan esta designación. El problema que recaiga nuevamente en la asamblea es que puede estar mucho más politizado. Y como les decía, si es que en algún momento la mayoría de la asamblea es justamente del partido de gobierno, se puede dar hasta un caso de hiperpresidencialismo, donde se le puede dar al presidente nuevamente esa posibilidad de que sea él quien elija qué persona quiere que ocupe ese cargo. Ahora conversemos sobre la pregunta 6, donde se plantea justamente que se cambie la forma de designar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que ahora esto recaiga en las manos de la Asamblea. Nuevamente se le está dando a la Asamblea la oportunidad de que elija quiénes son los 7 consejeros. O sea, estamos ahí con 2 banderas rojas. En primer lugar, en la pregunta 5, porque nuevamente, si es que entra una asamblea que tiene más representación, el gobierno ya puede elegir quiénes son las autoridades.
Y número 2, porque en la pregunta 6, además de todo, tiene la opción de decir quiénes van a ser esos consejeros para el resto de atribuciones que le quedan al CPCCS, que como les estoy diciendo son 11, y dentro de estos es justamente los temas de anticorrupción, es justamente el tema de control social, es justamente el tema de transparencia. Entonces no es que el Consejo de Participación Ciudadana se queda así como que ya no tengo que designar autoridades, ya no tengo nada más que hacer, para nada, sigue haciendo un rol súper crucial. Les decía, el Consejo de Participación Ciudadana está pensado, aunque sea en teoría, para que sea de la ciudadanía. Entonces, los que entren a ser consejeros sean ciudadanos. Corremos nuevamente el riesgo de que se ponga ahí a una persona que, por más que diga que no es militante del partido o de un partido X, sí lo sea. No es que no esté pasando eso ahorita. Ahorita también tenemos candidatos que dicen, no, yo no pertenezco a ningún partido político, pero sí lo son. Pregunta número 7, el tema de las áreas de protección hídrica. Actualmente ya se tiene en la Constitución un sistema de protección, es el comunitario, el privado, el central y el autónomo, y lo que se plantea es que se agregue a esto el sistema de protección a los recursos hídricos. Aquí hay varias posturas a favor y en contra. Yo creería que la primera sería que antes teníamos esta ley de protección de recursos hídricos y esta fue derogada por la Corte Constitucional porque dijo esto es inconstitucional. Entonces, al momento en el que se deroga, se podría decir que hay un vacío legal porque ya no hay esta norma. Ahora, esto no es tan cierto porque tenemos primero tratados internacionales que se encargan justamente de la protección del agua. Y también nuestra Constitución menciona en algunos artículos del tema de la importancia de la protección del agua. Lo que podría hacerse tal vez es un tema de reformas para, en medio de las normas, ver cómo se puede proteger un poco más a estos sistemas. Ahora, la parte negativa es que aquí va a tener mucha decisión tanto la Asamblea como el Ministerio de Ambiente. La Asamblea porque será la encargada de hacer todas estas reformas y muy probablemente si es que, otra vez, tenemos algún tema económico de por medio, puede ser que termines diciendo, bueno, entonces esto puede ser que sí sea algo de un área de protección y esto tal vez no. Igual el ministerio será el encargado de decir, bueno, este proyecto sí, este no, este sí, este no, este no. Y esto puede llevar también a que haya una profunda responsabilidad que recaiga sobre estas instituciones, sobre todo en la parte de la Asamblea. Nuevamente estamos a manos de la toma de decisiones de ellos y se han identificado netamente 16 áreas de protección que serían las que van a sumarse dentro de este subsistema de protección hídrica. El problema aquí es que si es que pasan estas 16 áreas, solo se están considerando alrededor del 0,27% en el tema de protección. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Dónde quedan estas otras áreas que no fueron identificadas parte del subsistema? Se estaría dejando a estas áreas en riesgo y probablemente para poderlas sumar en estas que ya se han identificado, tendría que hacerse una nueva reforma a la Constitución para poderles agregar. La Asamblea tendrá alrededor de 365 días con una prórroga máxima de 180 para hacer la correspondiente reforma al Código Orgánico del Ambiente. Pregunta 8. Compensaciones sociales por la protección del medio ambiente. Esta pregunta a mí por lo menos no me convence. ¿Qué es lo que pasa? La protección del medio ambiente tiene que ser algo que esté intrínseco en la ciudadanía y hacerlo no porque vayas a recibir una compensación social. ¿Qué nos ha pasado muchas veces con los temas de minería o de petróleo? Está contemplado, por ejemplo, en el tema de petróleo que haya ciertos aportes que hacen las empresas y que esto vaya a un fondo amazónico. Esto está en la ley amazónica. Y que en función a esto, los GATS que reciben puedan distribuir este fondo a las localidades y esto ayude al mejoramiento de estas zonas o estas comunidades por permitir que entren a sacar petróleo del territorio. La ley amazónica no ha sido una de las mejores genialidades creadas, por el contrario, tiene bastantes problemas y este sistema de compensaciones no funciona. Además que
cabe mucho el tema que puede entrar en corrupción justamente por esto, este manejo y este mal manejo que se ha hecho de recursos que terminan siendo públicos. Lo preocupante es que en el sistema de compensación, si es que las personas están esperando que por cuidar el medio ambiente tú les otorgues un monto de dinero, puede crear eso un cierto clientelismo donde a cambio de que tú me des algo, yo hago otra cosa. O sea, tiene que ser, yo creo que algo mucho mejor pensado, donde haya un trabajo entre el gobierno y la comunidad, donde se dé el tiempo de trabajarse con la comunidad y que esta protección al ambiente salga por parte de la misma voluntad de la gente. Creo que esto podría jugar en contra y más bien luego convertirse en un problema de un tipo de subsidio del que futuros gobiernos no se van a poder librar porque ya es algo que la gente va a estar acostumbrada a recibir.